Hola, mi nombre es Luis Fernando Lugo Molina. Hoy les vamos a hablar con mi grupo de la fermentación alcohólica. Los integrantes son Dana Zambrano, Diana Montes y yo, Luis Lugo. Antes de todo, vamos a dar una pequeña introducción de qué es la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico realizado por las levaduras y por algunas clases de bacterias. Estos microorganismos transforman el azúcar en alcohol etílico y en dióxido de carbono. Esto comienza después de que la glucosa entra en la celda. La glucosa se degrada en un ácido pirúvico y este ácido pirúvico se convierte luego en lo que lo llamamos dióxido de carbono y en el etanol, como se puede dar cuenta en la imagen que está al costado derecho. Bueno, la importancia del N además en la fermentación alcohólica. Vemos que la importancia de este es que ayuda o permite que la glucosis continúe. Y algunas características propias son estas. El NA+ se utiliza en las reacciones redox, es decir, en la oxidorreducción de la célula, y actúa como un agente reductor. Se usa principalmente en las rutas catabólicas, tales como la glicosis, para la descomposición de las moléculas de energía para producir el ATP. Vemos que también se forma a partir del NADH, lo que permite que la glucosis continúe produciendo el ATP. Este tipo de fermentación se lleva a cabo por las levaduras y por las bacterias. ¿Qué pasa en esta? Acepta dos electrones y un hidrógeno y alcanzar su estado para alcanzar un estado de energía alto. Como se pueden dar cuenta en la imagen del lado derecho, la glucosis. ¿Qué pasa en la glucosis? Dos moléculas de ADP se transforman en dos de ATP y dos de Na más se convierten en dos de NH. Y en el del piruvato vemos que la regeneración del NAD+, pasan de dos moléculas de NADH a dos de Na+. Un experimento claro para demostrar la fermentación es este experimento que se basa en 5 L-meyers, cada uno tiene una solución diferente, se le coloca un globo en la parte superior y después se observa si hay la fermentación o no. Bueno, ¿qué busca aquí la levadura? Busca obtener la energía suficiente para poder realizar sus funciones vitales. En este caso, cuando el oxígeno está presente en el interior de la botella, la levadura lo consumen y forman este oxígeno en biomasa y en dióxido de carbono. Pero cuando el oxígeno se acaba dentro de la botella, la levadura pasa a ser un proceso anaeróbico, es decir, que utiliza el oxígeno para realizar sus funciones. Vemos que el gas que bota es el dióxido de carbono y este se ve observado con las diferentes burbujas que salen hacia arriba haciendo inflar el globo. Como se pueden observar en pantalla, hay tres experimentos o tres casos que no ocurrió una fermentación. ¿Por qué? Porque en el momento del usuario no utilizar levadura, como en el primer caso, no ocurriría la fermentación, ya que es gracias a la levadura que la fermentación ocurre. En el caso de agregar agua hirviendo a la levadura y la glucosa, las enzimas específicas que tienen las levaduras, las cuales al reaccionar con la glucosa producen el etanol. Esto causa una desnaturalización y no podrán cumplir la función. Y por otro lado, en el momento de solo mezclar la levadura y el agua, no tendrán dónde extraer energía, es decir, la glucosa, para poder realizar su función y la fermentación. Es decir, que en este experimento hubo dos casos positivos y tres casos. Por otro lado, en los destinos del piruvato tenemos que muchos microorganismos, el piruvato puede sufrir una descarboxilación para convertirse en un acetaldehído, liberando moléculas de CO2. Este acetaldehído puede ser reducido posteriormente por una nicotinamida adenina dihidronucleótido y convertirse en un etanol, regenerando así la nicotinamida, que es necesaria para el trabajo de la glucólisis. Bueno, sabemos que la fermentación, ya sea alcohólica o láctica, su función ocurre en el citoplasma, pero su función es lo mismo, regenerar la nicotinamida para permitir que la glucólisis siga trabajando y produzca una producción pequeña pero vital para el organismo. Bueno, por otro lado tenemos las pruebas de fermentación cuando sabemos que es positivo cuando cambia de color rojo a amarillo y sabemos que es negativo cuando la muestra sigue siendo roja. ¿Cuándo es positivo? Es positivo cuando se observa que permanece, o sea, hay un cambio de color amarillo, pero ¿qué significa? Revela que la bacteria ha fermentado el hidrato de carbono y ha producido ácido, volviendo así la muestra, cambiando el color, por lo cual el indicador va a cambiar. En un resultado positivo también a veces se pueden evidenciar burbujas en la muestra
que van a ser almacenadas ahí mismo. En un resultado negativo, se puede observar que no cambia de color y permanece rojo, cuando eso significa que la bacteria no ha fermentado el carbohidrato. Pero las proteínas, por otro lado, han sido degradadas por el ambiente o por la misma bacteria y por eso continúa siendo rojo. Esto también se evidencia en algunas veces que suelta un gas, por así decirlo, que es amoníaco. Producción de ATP por medio de la fermentación. Bueno, la respiración celular por medio de la cadena transportadora electrónica es la principal fuente de producción de ATP, la cual sucede en la glucólisis y durante el ciclo del ácido cítrico. La formación de ATP se realiza por la fosforilización del ADP gracias a la acción de la arginina fosfato y creatinina fosfato que actúan como reservas esenciales de energía química para la rápida fosforilización del ADP. Este proceso se le llama fosforilización oxidativa. En comparación con la respiración anaerobia, la fermentación no es un método eficaz para la obtención de ATP, ya que por cada molécula de glucosa se producen 2 moléculas de ATP, a comparación de la respiración anaerobia, que se producen de 36 a 38 moléculas de ATP. Bueno, sin embargo, es llevada a cabo por diversas células de nuestro cuerpo para apilar los instantes de ausencia de oxígeno. Bueno, en el caso del ATP, la energía se almacena en el enlace que mantienen unidas las moléculas de fosfato, que son enlaces pirofosfato, llamados también enlaces anhidrido, también, llamados también enlaces anhidrido o enlaces de alta energía. ATP en la respiración anaerobia y aerobia. Respiración celular aeróbica. Este mecanismo no es tan eficiente como la respiración aeróbica, ya que solo produce 2 moléculas de ATP, como lo mencionábamos anteriormente, pero al menos produce alguna energía a partir del piruvato, que se produjo de la glucólisis. Hay 2 tipos de respiración celular aeróbica, que son la fermentación alcohólica y la fermentación láctica. Respiración celular aeróbica. Se trata de un proceso complejo de obtención de energía que consume glucosa como combustible y oxígeno como receptor final de electrones en reacción con ácido pirúvico. Bueno, se obtiene así dióxido de carbono, agua y numerosas cantidades de ATP, que, bueno, conocido como por excelencia como la molécula de energía. ¿Sabías que los científicos creen que la glucólisis evolucionó antes de que las otras etapas de la respiración celular lo hicieran? Esto se debe a que las otras etapas necesitan oxígeno, mientras que la glucólisis no lo necesita. Y pues en ese momento no había oxígeno en la atmósfera de la Tierra cuando la vida se desarrolló por primera vez, hace alrededor de 3,5 a 4 mil millones de años. La respiración celular que se realiza sin oxígeno se llama respiración anaeróbica. Bueno, luego de cerca de 2 o 3 mil millones de años después, el oxígeno se añadió gradualmente a la atmósfera de la Tierra por las primeras bacterias fotosintéticas llamadas cianobacterias. Se ve una imagen acá en la parte inferior de la diapositiva. Bueno, después de esto, los seres vivos podían usar el oxígeno para descomponer la glucosa y producir ATP. Hoy en día, la mayoría de los organismos producen ATP con oxígeno. Realizan glucólisis con el ciclo de Krebs y el transporte de electrones para producir más ATP que por glucólisis sola. La respiración celular que se produce pues, en presencia de oxígeno se llama respiración aeróbica. Bueno, ahora, bueno, sigue la sección de las preguntas, que esperemos que las contesten y pues muchas gracias.